Buenas tardes, acá estamos las dos partes de Biodespertar Emocional para contestar las preguntas que nos hicieron y para contarles un poco de lo que hacemos y para qué sirve todo lo que hacemos. Vamos a ir por varias tardes, ¿sí?, haciendo esto y tocando diversos temas, pero hoy lo queríamos dedicar a las cosas que ustedes nos han preguntado y que nos han parecido de lo más interesantes. Bueno, y acá está Laura, que va a ser de interlocutor porque ella es la que ha recogido todas estas preguntas que les vamos a empezar a explicar ahora junto a nosotras. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Sí, vamos a comenzar. Voy a ser como la vocera de nuestros seguidores. Así que, ¿comenzamos? Comenzamos. Vamos a aclarar que llegamos con las preguntas hasta el tiempo que nos dé. Así que vamos a ir contestando concisamente, sí, así alcanzamos a leer todas. Okay. Bien, una de las tantas preguntas fue, ¿qué es la biodecodificación, María? Bien, la biodecodificación es una forma terapéutica que se puede hacer, por supuesto, paralela a las formas más tradicionales de terapia, que consiste en encontrar la causa emocional de un síntoma. O sea que, dicho esto, se trata de una neurociencia, ¿sí? Entonces, como sabemos, por todo lo que se ha estudiado, que cada síntoma, ya sea físico o emocional, comienza con un problema emocional, lo que hace la biodecodificación es encontrar ese problema emocional, ver si hay alguna causa que es transgeneracional en este problema y solucionarlo desde ese espacio de las emociones y del transgeneracional. Entonces, por eso la bio lo llama síntomas y no enfermedades, María. Exacto. O sea, podríamos decir que lo que nos pasa en la vida, porque enfermedad es como que tiene un cierre, estoy enfermo de, pero nosotros hablamos de síntomas, porque es el síntoma de otra cosa que ha pasado en la vida y no se ha resuelto. Perfecto. Esto me lleva a moverme del listado que yo tenía en las preguntas, pero entonces, ¿todas las enfermedades tienen cura con la biodecodificación? Eso es bastante relativo, ¿no? Y es una pregunta que hacen y ojalá la respuesta fuese sí. Pero si fuese así, bueno, no es que por el tipo de enfermedad no tenga cura. Depende, ¿sí?, en gran parte o en la mayoría de que la persona que se trata pueda llegar realmente a hacer conciencia y poder cambiar esa emoción, que lo hace, por supuesto, acompañado por el terapeuta. Pero no siempre es tan fácil, o sea, las curaciones no son tan simples, porque equivalen a hacer grandes cambios en la vida. Y otras veces las enfermedades son tan, digamos, tomadas tan a destiempo que tampoco hay una resolución, porque ya es como que para que remitas un síntoma tras otro y tras otro. De todas formas, hay enfermedades puntuales que todavía no se tienen registros de remisión, como por ejemplo la diabetes, a través de la biodecodificación. Y en esto hay que ser muy serio, ¿no? Claro, O sea, a eso iba a preguntarte, ¿no? O sea, ¿cuánta certeza con respecto a la curación o a la cura total? Y cuánta certeza hay en las que realmente la bio todavía no ha llegado a tocar. Claro. En esto hay que ser claros. O sea, si es una enfermedad que la bio no tiene registro de curación, hay que decirlo. O sea, podemos tratar, sí, que lo despertó, pero que ahora se sepa, hasta ahora no se ha dado, digamos, en el blanco exacto. Pero sí presenta un alivio. Seguro. Seguro, claro. Seguro. Claro. Bueno, continuamos. Hablando de para qué sirve la bio, ¿no? Acá hay dos preguntas muy interesantes. Una es, ¿la biodecodificación ayuda en temas como la ansiedad, por ejemplo? Sí, por supuesto, porque yo creo que la ansiedad, el ataque de pánico, ¿sí?, o la depresión son enfermedades o síntomas que todos sabemos que tienen una causa emocional,
En realidad todas las enfermedades lo tienen, pero acá es como la certeza, igual que pasa con las autoinmunes. Entonces, tenemos una pregunta con respecto a las claro, autoinmunes. esto lo traté, hay una charla sobre autoinmunes que está en el feed de Instagram, ¿sí? Pero siempre tienen un trasfondo meramente emocional, porque el ser autoinmune implica que uno mismo se lo ha causado. O sea, ya está dicho en la misma palabra. Y con el tema de la ansiedad, por supuesto, porque la ansiedad, digamos, en general, inicia por cómo estoy mirando la vida y cómo estoy viviendo esto que estoy percibiendo. Y la percepción viene del clan. En estos casos, siempre entonces en temas como decías, ansiedad, depresión, ¿se toca el transgeneracional entonces? Sí, en esos síntomas puntuales siempre. En esos puntuales siempre. En otros a veces. Maravilloso. Depende. Ya que hablaste de las enfermedades autoinmunes, hay una pregunta que no quiero dejarla pasar, que dice, ¿qué significa tener enfermedades autoinmunes? Sé que dijiste que ya hay un tema bien interesante con esto, pero ¿por qué no podemos redondearle un poco la idea? Sí, por supuesto. Significa que en el fondo hay un problema de autoestima. O sea, para que yo misma necesite de alguna manera solucionar un problema que estoy teniendo en mi vida con mi propio cuerpo a través de una enfermedad que yo misma me estoy haciendo, de ahí autoinmune, significa que siento que no tengo las herramientas o el coraje o el amor hacia mí misma como para poder solucionarlo de otra manera. Por eso detrás de una enfermedad autoinmune hay siempre un problema de autoestima. Bien, ha quedado clarísimo. Yo creo que ahí está como la gran respuesta de eso, ¿no? Me quedó muy claro el tema de autoinmune. Claro. Y, a veces por cómo suena uno creería que es otra cosa, ¿no? Bien, vamos a continuar. Vamos a ir a temas un poquito más específicos, ¿sí? Que creo que son temas quizás que se han ido despertando con esta situación mundial también, ¿no? Seguro. Acá hay una persona que pregunta cómo trabajar o cómo sanar el apego con la biodecodificación. Bien. El apego, sí, en el fondo es simplemente miedo. Es un miedo a perder. Eso es el apego. A veces confundimos el apego con el amor. Claro, pero el apego en realidad es un miedo. Y a veces el amor lo gestionamos a través de ese miedo. Por lo tanto, lo que hay que ver es, en primer lugar, cuál es el miedo, para sanar ese miedo, y si ese miedo tiene que ver también con mi clan o es un miedo personal por algo que me ha pasado, que sería otro caso, ¿sí? Claro. Entonces, también en el apego, digamos, tengo que tener en cuenta qué pasó en mi clan al respecto. Como segunda instancia, Como sí. segunda instancia. La primera sería descubrir cuál es mi miedo. Perfecto, perfecto. Bueno. Y por qué creo además que a través del miedo puedo sostener el tener a esa persona conmigo, ¿no? Porque, a ver, un miedo de apego que es muy generalizado es en las madres perder un hijo, ¿sí? Es como un miedo y es un apego, pero no hay nada que yo pueda hacer como madre, incrementando mi miedo, que salve efectivamente a mi hijo. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿por qué estoy limitando la vida de mi hijo por un miedo mío? Ahí tiene que haber un motivo, ¿sí? Que puede ser ancestral, que puede ser puntual, el que sea. Más allá de que nadie quisiera perder a nadie, pero ese es un tema muy, muy de los seres humanos que todavía no logramos, digamos, trabajar con el tema de la muerte de otra manera. Claro, a eso también, mira, hay una pregunta muy interesante, mira cómo todo se va juntando una cosa con la otra, ¿no? Hay una pregunta muy interesante que dice, ¿qué pasa
cuando uno tiene un ser querido, ¿sí? Y ese ser querido por circunstancias de vejez y demás, no lo está pasando muy bien a nivel salud, ¿no? Entonces, ¿cómo se trabaja o cómo puedo ver el tema de el apego o el miedo, como tú lo llamas, a perderlo o a que muera? Y el sentimiento encontrado de no lo quiero ver sufrir o no tolera ya más esa persona tanto dolor, ¿no? Ese es un tema que creo que hemos pasado todos cuando hemos perdido a alguien, que lo hayamos perdido, digamos, mediante una enfermedad de largo tránsito. Seguro, seguro. Que la enfermedad de largo tránsito tiene esto, digamos, a favor de los que quedan, que pueden ir elaborando el duelo a medida que va avanzando la enfermedad. De todas maneras, yo creo que hay que empezar, si uno puede diferenciar bien este tema del apego y decir, en realidad yo tengo miedo a quién voy a ser yo cuando esta persona no esté, pero también reconocer que bien que esta persona pueda pasar a otro plano. Primero porque ya cumplió su trabajo en la vida, ¿sí? Y segundo porque para de sufrir. Entonces, entender que es solamente un miedo y que ese miedo es mío. Y que seguramente es un miedo que no tiene fundamento, que lo único que está haciendo es resonando para hacerme sufrir. Nada más. ¿Y qué hay de verdad, María, con esto de que si yo tengo apego hasta este ser querido, ¿sí? Que está en esta situación agónica, digamos, y por mi miedo ese alma no se va o no se libera o no, o sea, ¿qué hay de cierto? ¿Es un mito? Hay muchas personas que han estado en ese tránsito, ¿no? de pasar hacia el otro lado y que lo comentan así. Hay un video que es fantástico, y hay un libro al respecto, que es Anita Moorjani en Sedona, que ella muere, ¿sí? de cáncer, y cuenta toda su experiencia en ese momento y por qué ella decide volver. Entonces, tenemos que darnos cuenta, ¿no? de que a veces en nuestro apego y en nuestro deseo que esta persona siga, nada más que en la forma, porque en el espíritu va a seguir estando, pero siga en la forma, le estamos impidiendo que se suelte. A mí me gusta mucho, es muy bonita cuando me cuentan de personas que como que le han dado el permiso a ese otro para que se vaya. Digo, qué lindo irse de esa manera, no en el no me dejes, voy a sufrir, sino irse con ese permiso y con ese amor de qué bueno el paso que vas a dar. Entonces, creo que tenemos que ser un poquito menos miedosos, por no decir egoístas, porque egoísta es miedoso, y dejar partir a quienes tienen que partir. Claro. Y acá tiene que ver cómo en el clan se han vivido las pérdidas. Totalmente. O las muertes. Totalmente. Hay clanes que veneran la memoria de sus muertos desde el sufrimiento, que es muy diferente a esto que se ve en la película Coco, claro. Mexicano, que veneran la muerte de sus ancestros, pero en ese día específico y nada más, y como una celebración para que vuelvan y se reencuentren, que es muy parecido a las ceremonias celtas, ¿no? Sí, de ahí viene sí, Halloween y tanto. Pero hay clanes que lo único que hacen es venerar la memoria sufriente de esa persona que lo dio todo, que se abnegó tanto, que sufrió tanto, y la lloran, o sea, es otra vez traigo la memoria más dolorosa, y además que le enseña al clan a vivir a la muerte de esa manera, encima los condenan a sentir que para ser queridos o recordados tienen que sufrir. Sí, a veces sucede, ¿no? En fechas bastante claras y específicas, ¿no? Reunión navideña. Sí, Navidad, Clásico, sí, día como el Día de la Madre o el Día del Padre, ¿no? Claro, que es distinto recordar con risa o digamos, honrar las partes bonitas, las partes divertidas. Es decir, ¿sí? Que esto básicamente tiene que ver con los clanes
Y básicamente entonces tiene que ver con las regiones, con las culturas, ¿no? Exacto, exacto. O sea, es muy latino esto de llorar a la persona que murió, ¿no? Y de llorarla mucho tiempo, varios días. Hay otras culturas, digamos, medias, ¿no? Que ni tanto, porque hay quien celebra la muerte, que a mí eso me parece encantador, pero bueno, digamos, en un intermedio es dar el espacio para que la familia se tome unos días para ellos mismos elaborar el duelo y después hacen estas ceremonias en las que cada uno habla de esta persona que se fue y cuenta algo divertido o algo bonito. Entonces es una forma de sacar, de expresar en comunidad, que es más sano que esto de me quedo 48 horas llorando, ¿sí? Por un tema no solo sano de uno mismo, ¿no? También sano para ese alma, para que pueda irse donde tiene que irse. Por sobre todas las cosas, ¿no? Por sobre todas las cosas. Bien, voy a aprovechar esta pregunta para continuar con el tema. Dice, ¿cómo se trabaja la culpa con la biodecodificación? Bueno, la culpa yo creo que es un tema maravilloso. La culpa y el miedo me parecen preciosos porque creo que si uno resuelve esas dos, ya lo demás viene solo, se termina de resolver, ¿sí? Y es lo que vamos a tratar mañana en la masterclass de 2 horas, que es la culpa, el miedo y el perdón. Y la culpa en la biodecodificación puede tener muchas causas, porque puede ser incluso por un tema de lo que llamamos proyecto y sentido. O sea, un hijo que nace a través de una relación culpógena, en donde la madre se vio culpada, quizás por quedarse embarazada antes de tiempo, culpada porque no era con la persona indicada o lo que sea, puede ser una persona que en su vida después va a sentir siempre culpa y no sepa por qué, porque tal vez no se habló ese punto. O se queda la madre embarazada y los abuelos se enojan y entonces toda esa vergüenza y esa culpa que siente la mujer después la va a vivir la persona en toda su vida. Ese es uno de los motivos por los cuales puede haber culpa. Pero en realidad es porque nos enseñan que la culpa es buena. Porque si somos buenas personas, tenemos que sentir culpa. Porque si no, podemos ser muy malas personas. Y en realidad lo que nos deberían enseñar es que tenemos que ser responsables. Porque la culpa no ayuda, porque inmoviliza. Es totalmente diferente. Me hago responsable. Si yo hice esto, y eso reconocerlo, me permite cambiar. Pero si estoy en la culpa, o si siento que si no me perdonan, ahí voy a estar en problemas toda la vida, ¿no? Claro. También está el tema de que cuando uno no se hace responsable, no alcanza un discúlpame, o no me di cuenta, o sino hasta que no hay un verdadero cambio en la persona, ¿no? Entonces hay que, es como tú dices, de la responsabilidad del acto, más que la culpa. Sí, y del otro lado, yo ahí apelo a un curso de milagros. Nadie tiene la culpa de nada. O sea, tener que disculpar o perdonar a alguien es reconocer que esa persona cometió un error. Por lo tanto, yo también, en mi visión de la persona, soy culpable. Entonces es como un hilo muy fino. Una cosa es me hago responsable. Y ojo, que si me siento culpable no significa que me haga responsable, ¿eh? Porque quizá uso la culpa también para liberarme de la historia. Puede ser también. O sea que la culpa es, más allá de que mañana estará la masterclass al respecto, es un tema como para tener en cuenta en forma permanente. Claro, porque lo que hay que tener en forma permanente en realidad es la conciencia de lo que pensamos. Eso es lo que hay que tener en forma permanente. Perfecto. Bien, vamos a seguir y la otra pregunta es, ¿qué terapias o si la biodecodificación ayuda o sirve para las fobias? Sí, y hay como una metodología especial de PNL, de programación neurolingüística, para trabajar las fobias.
que es como encontrar esto que llamamos los engramas, ¿no? Porque esa fobia se despertó por alguna causa. Entonces lo que se hace es lo que se hace en todas las vidas, ir a encontrar la causa. Lo que pasa es que en la fobia es como más visual, más específica. Puede encontrarse o no, es como también en las alergias. La alergia es una forma de fobia, pero física. Perfecto. Y siempre entonces, de una u otra forma, vamos a buscar la emoción, y esa emoción, hay edades determinadas donde digamos, a los 5 años tengo tal emoción y me repercute en mi adultez, o puede ser en cualquier momento de mi vida. Pueden ser las dos cosas, ¿sí? Puede ser una emoción que yo tuve en la primera infancia y que no la pude, digamos, trabajar y me quedó guardada. De hecho, tal vez ni me lo acuerde. Que en la adultez se despierta en forma de un síntoma. Perfecto. Eso puede ser una. Y otra es que la emoción sea en el lapso de la vida, porque somos seres netamente emocionales. ¿Sí? Lo que pasa es que una cosa es gestionar la emoción, tratar de buscar siempre estar en la emoción más positiva, ¿sí? Cuando una emoción es más positiva, o sea, el miedo puedo verla como una emoción no positiva, sin embargo, el miedo en una situación de peligro es altamente positivo, porque me va a ayudar a salvarme. Claro, me va a poner más rápida, me va a poner más fuerte, me va a hacer pensar más rápido. Esto que dicen que las mamás en un estado así de total peligro, digamos, son capaces de levantar un vehículo con sus propias manos. Ahora, si yo tengo miedo todos los días de mi vida por cosas que no pasan, ahí ya tengo un problema. Entonces esa emoción en ese momento es negativa. Perfectamente claro. Bien, vamos a pasar entonces a temas un poquito más específicos, ¿no? Acá una persona hace una pregunta muy interesante. ¿Cómo se trabaja la abundancia o la pobreza? ¿Sí? A través del transgeneracional. Eso es ¿no? genial. O sea, eso es genial. ¿Qué tiene que ver mi clan con respecto a mi bienestar económico o soltura económica? Todo. 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 Todo tiene que ver con eso. Y poder descubrir y soltar esas creencias que tiene el clan, ¿no? Respecto a la abundancia, es llegar al éxito económico, realmente. Y si alguno de ustedes ha leído quizá el libro El Secreto, por ejemplo, el libro El Secreto, que está sacado de Cábala, pero que trabaja un poco emocionalmente el tema de la abundancia, da muy buenos resultados. Imagínense si eso mismo yo lo hago en profundidad y encontrando la causa exacta de mi clan por el cual no soy abundante. Y voy a poner un ejemplo, que es un ejemplo clásico y que a cualquiera que tenga un problema de abundancia le va a resonar. La creencia del clan primaria que para tener dinero yo tengo que trabajar arduamente. ¿Sí? Primera Cuando creencia. Decimos arduamente, ¿qué es arduamente, María? Habría que hacer callar a las perras, ¿no? ¿O no? Son integrantes. Son integrantes y están contentos. ¿Qué me decías? Te decía que cuando decías que es trabajar arduamente, o sea, muchas horas. Tengo que trabajar muchas horas todos los días de la semana, ponerle sufrimiento. Ahí está el punto. Entonces es la única manera de ser abundante. Siendo que, pónganse a pensar en esto, las personas que más horas trabajan en el planeta son justamente las que menos dinero ganan. ¿Sí? Porque una persona que es realmente abundante, o sea, cuando hablo de abundante, hablo de muy abundante, no necesita siquiera trabajar, puede vivir de rentas. Entonces, ¿tienen que ver las horas de trabajo con la abundancia? No, pero si nos han hecho creer que sí, vamos a buscar trabajos y si fuera posible en relación de dependencia, cuestión de asegurarnos que nunca vamos a ser abundantes, que vamos a poder sobrevivir para estar seguros, ¿sí? En donde nunca gane mucho. Y esto tiene toda la relevancia con
la situación de que todos, o la gran mayoría, ¿no? Descendemos de inmigrantes. De inmigrantes y la gran mayoría latinoamericana de inmigrantes españoles que no ven la vida igual, ¿sí?, que los otros europeos. Tienen una visión particular, los españoles, que no la tiene el resto de Europa. De hecho, económicamente, si ponemos a todos los países de Europa, y España siempre es el que está más abajo, ¿sí? Y entonces, todo un tema de idiosincrasia, ¿no? Encima los inmigrantes vinieron a la nada con nada. Sí, por sobre todo eso, ¿no? Escapando algunos de la hambruna, de las guerras y demás. Y eso, como claramente dice la bio, se va transmitiendo, ¿no? Claro, es lo que hoy estudia también la epigenética. La epigenética. Mira, acá hay una pregunta muy interesante que puede terminar, hacer un cierre de este tema. Si yo descubro, dice, que mi problema está en mi clan, ¿tengo que dejar de quererlos? Es muy interesante la pregunta, ¿no? Yo creo que si uno descubre que el problema está en el clan, empieza a quererlos de verdad. ¿Sí? Porque nosotros queremos a los padres, por ejemplo, pero queremos una imagen. No sé si queremos a la persona entera, con sus luces, sus sombras, entera. Entonces, cuando descubrimos un problema en el clan, descubrimos todos esos secretos. Esa abuela que no es la que nos hace el desayuno rico, ¿sí?, y que nos cuenta cuentos, sino la mujer. Entonces, ahí uno se abre la puerta a, si quiere, querer a esa mujer que actuó de abuela, o querer a esa mujer que actuó de madre. Claro, es como creo separar, que es querer de verdad. Claro, es como... Después de no querer, ¿no? Porque también uno se enoja y pasa por toda la historia. Sí, todos nos hemos enojado y nos hemos reconciliado primero con nosotros, después con el mundo, ¿no? Esto nos ha pasado varias veces. Y es un buen síntoma. O sea, si primero me enojé, es un buen síntoma. Porque estoy viendo lo que antes no vi. En realidad me enojo conmigo misma. ¿Por qué no lo vi? Sí, el enojo es porque a veces uno lo tiene ahí delante durante tantos años. Toda la vida, quizás. Y no se dio cuenta. Claro. Es una de las maravillas que hace la bio también, ¿no? Bien. ¿Y cómo trabajar o cómo tocar el tema del transgeneracional cuando el clan adopta a un niño? Antiguamente también era que venía el primo que se quedaba, o las tías se hacían cargo, o se ocultaban los niños. Hoy el tema de la adopción está como un poquito más suelto, digamos, pero ¿qué pasa con el adoptado cuando se incorpora al clan? Se trabaja exactamente igual que si fuera un hijo biológico, porque el clan lo primero que va a hacer es adaptar a ese niño de tal manera que llega un día que hasta se parece. Sí, totalmente. A los miembros del clan. Hay casos en que uno dice, no, porque él es adoptado, y uno los mira y son tanto más parecidos que los otros. Sí, que los de verdad, claro. ¿No? Entonces, la palabra adoptado, habría que quitarle un poco de dureza a esa palabra para... Podríamos reconocer en realidad que hasta nuestros hijos biológicos de alguna manera los adoptamos. Claro, ¿sí? Porque los elegimos para que sigan estando con nosotros. Sí. Entonces, que sea biológico o no, en el transcurso de la vida no va a ser importante. Si el adoptado siempre tiene que trabajar el tema del abandono, ¿sí?, que puede ser quizá un tema que le resuene en la vida, y si no, excelente. Si no, maravilloso. Porque puede haber sido adoptado por un clan maravilloso. Exacto. y pudo olvidar la emoción primaria del abandono, o sanarla a través del amor del clan también, ¿no? Exactamente. Bien. Se nos está dando un poquito el tiempo, así que vamos a ir cerrando con las dos últimas preguntas que nos quedan, que es,
¿Cómo hago cuando mi terapeuta, cuando mi biodecodificador me dice, tienes que meditar? Y no puedo. Y me siento y no puedo y se me va la cabeza y ¿cómo aprendo? ¿Cómo hago? En realidad sería maravilloso que todos meditáramos. ¿Por qué? Porque en el momento que uno medita, los circuitos cerebrales, que son siempre los mismos y hacen que repitamos los mismos patrones, que miremos la vida de la misma manera y que otra vez tengamos el mismo resultado, se detienen. Entonces, si yo medito diariamente, que sería como un ideal, ¿sí? Estoy haciendo que mi función cognitiva sea mucho más flexible. Ahora, una cosa es cómo meditan los orientales. Quizás eso, ¿no? Uno tiene el ideal de cruzar las piernas, todo, claro, todo. Sí. Sería fantástico. Pero una cosa es toda la idiosincrasia oriental, ¿sí? Que hasta su cuerpo y su mente es diferente. Sí, de hecho, en muchos lugares de Oriente, desde la primera infancia ya meditan. Ya meditan, entonces obviamente tienen otro entrenamiento, ¿no? Claro. Entonces, si yo quiero meditar igual que los orientales, seguramente me voy a terminar muy enojada con la meditación. Entonces tengo que aprender formas diferentes de meditar, como es el mindfulness, que es como estoy meditando todo el día porque estoy concentrada solamente en lo que hago. La forma más simple de meditar es meditar 1 minuto, no hace falta más. Si yo medito 1 minuto, ¿sí? Es más, me pongo la alarma y lo único que hago durante 1 minuto es poner atención a mi respiración, nada más, ya medité 1 minuto. Al menos, y esto lo puedo hacer en la cola del supermercado, lo puedo hacer mientras el semáforo está rojo, lo puedo hacer mientras me voy al trabajo. Y si esto lo hago después de 2 minutos, quizá 3, ¿sí? Y hay meditaciones preciosas que uno puede buscar y puede bajar. Y hay un programa en Netflix que no me lo acuerdo, pero una vez lo pusimos, una serie sobre meditación. La bio recomendada, sí. Excelente. De igual manera excelente. Lo podemos volver a compartir. Lo vamos a volver a compartir porque es excelente realmente. Sí, es claro entonces que la meditación ayuda a la salud física, entonces. Sí, está más que comprobado. Más que comprobado, sí, todo eso. Como última pregunta tengo, en realidad son 2. Una pregunta es, ¿qué es biodespertar emocional? Biodespertar emocional es el cumplimiento de un sueño, ¿sí? Y por eso es maravilloso, porque las dos hemos estado como haciendo cosas paralelas en la vida hasta que nos encontramos y hemos podido fusionar todo lo que sabemos en este biodespertar, que le pusimos ese nombre porque creo que es la clave, ¿no? Despertar ¿a cuál emoción? A la felicidad. Ese es nuestro objetivo, porque las personas felices no se enferman, porque las personas felices contagian a los demás, porque las personas felices son las que cambian el mundo. Entonces queremos que todos despierten, ¿sí? Con distintas terapias, porque ya la semana que viene vamos a hablar, o sea, va a hablar Laura de lo que ella trabaja especialmente, que es el tarot como herramienta terapéutica, o qué tipo de herramienta terapéutica puede ser el tarot. Tenemos una diversidad de terapias, tenemos muchas terapias, ¿sí? Todas complementarias para cumplir este sueño. Con respecto, yo voy a contestar un poquito también esto de qué es biodespertar. Biodespertar es lo que decía María, el despertar a ser felices, porque en lo que cada uno crea, no importa en lo que crea, a lo único que hemos venido a esta tierra, o a este mundo, o a este plano, es a ser felices. No hay otro objetivo y no hay otro legado, ¿no? Que se pueda dejar, de que a una la recuerden
lo digo un poquito por esta persona que había preguntado, como fue feliz. Fue una persona que quizás le pasaron cosas, seguro, pero encontró la felicidad en todo. ¿Sí? Bien, como última pregunta, María, es ¿dónde estudiar biodecodificación? Y finalmente podemos decir que pueden estudiar con nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos como 2 pasos, ¿sí? Inclusive como con un título intermedio que es 3 módulos que se trabaja sobre todo lo que es el transgeneracional en su análisis y su liberación. Que tiene una profundidad porque es la base de todo y de paso porque cualquier persona que quiera ser terapeuta tiene que primero sanarse a sí mismo, ¿no? Porque si no, mal vamos a poder ayudar a los demás. Nadie puede dar lo que no tiene. Lo que no tiene, imposible. Entonces, cursados esos 3 módulos, se reciben de terapeutas transgeneracionales. Y eso también les abre la puerta para hacer los módulos correspondientes a lo que es la biodecodificación posteriormente. Pero esos módulos son el primer escalón. Y después hay un segundo escalón. Cada módulo, voy a decir, dura semanalmente y dura más o menos unos 45 días, ¿no? Cada módulo, ¿no? Lo digo hoy como último dato. Bueno, María, ha sido un placer. Gracias. La semana que viene vamos a cambiar roles. Gracias a todos los que confiaron en que yo fuere la interlocutora, que fuere su vocera. Si les quedó alguna pregunta, no duden, realícenla en los comentarios y en la medida de lo posible siempre respondemos. Y los vamos a esperar para la próxima para que se asombren, ¿sí?, de lo que terapéuticamente se puede lograr a través del tarot. Ya no visto como una herramienta adivinatoria, sino como una herramienta sanadora. Así que los esperamos. Gracias por estar ahí y si les ha gustado este video, por favor, compártanlo. Que tengan buenas tardes. Gracias.